Hola nuevamente, estimados estudiantes. En esta nueva ocasión vamos a hablar acerca de los gérmenes dentarios, la lámina dental, papila dental, órgano del esmalte y algunas estructuras que se podrán reconocer en lo que sería ya un diente ya erupcionado maduro. Ok, primero nos vamos a ubicar. Desafortunadamente, la imagen que les voy a mostrar ahorita no pertenece a la especie humana, pero pues podemos reconocer algunas estructuras derivadas que tienen alguna similitud. Se trata esto de una muestra porcina. Ok, para que más o menos nos vayamos ubicando, vamos a tomar en cuenta que esto es del sector anterior superior, y vamos a encontrar algunas estructuras interesantes, como por ejemplo este es el epitelio del labio, esto de acá, epitelio del labio, esto sería músculo del labio, esto sería músculo también del labio, esto de acá es tejido conectivo, esto de acá, que notamos como una línea violeta delgada que se extiende a ambos lados, es hueso alveolar, al igual que todo esto de acá es hueso alveolar, el hueso alveolar. Aquí tenemos el hueso medular de ese hueso alveolar, aquí está el hueso medular, aquí tenemos fosas nasales y aquí están nuestros gérmenes dentarios. Gérmenes dentarios, que otro germen dentario. Esto de acá, esta línea delgadita, sería la lámina dental. Lámina dental. Acá. Al tratarse de una muestra de porcino, estos solo tienen una dentición, por lo tanto no apreciamos el germen de la otra dentición. Si esto se tratase de un embrión humano, nosotros encontraríamos lo que sería el germen dentario del diente a erupcionar inicialmente, que sería el temporal, y asociado a él tendríamos el germen de lo que sería el diente permanente. Recuerden que en la dentición humana se encuentran dos tipos de láminas dentales, los que van a determinar la ubicación, la posición y la cantidad y en el alveolo de dientes que corresponde a ese grupo dentario. Entonces, bueno, hay que tomar muy en cuenta que tenemos en el germen dentario tenemos lo que es la lámina dental y luego tenemos las estructuras relacionadas al germen dentario como tal. Entonces, en esta pequeña porción de acá que nosotros notamos, esto de acá, todo esto de acá, pertenece al órgano del esmalte. En alguna literatura van a encontrar que denominan a esta estructura como retículo estriado o capa estriada. Recuerden que en esta zona de acá se van a ubicar los ameloblastos. Los ameloblastos son las células que se van a encargar de formar el esmalte. Estas células en un diente ya erupcionado y completamente formado, estos ameloblastos desaparecen porque paulatinamente van reduciendo su tamaño hasta conseguir mineralizar toda su matriz, desapareciendo las células a través del mecanismo de muerte programado conocido como apoptosis. Vamos a acercarnos un poco más y vamos a encontrar de que asociado a lo que sería el órgano del esmalte, aquí se tienen que organizar todos los ameloblastos y va a haber una replicación celular, una mitosis significativamente amplia. Asociado a ello vamos a encontrar aquí el límite, lo que sería en el futuro el límite amelodentinario. ¿Por qué? El límite amelodentinario, debido a que esto de acá es el órgano del esmalte y esto de acá es la papila dental. La papila dental se va a encargar de organizar obviamente lo que es la dentina y la pulpa. Así que aquí vamos a tener células del esmalte y aquí vamos a tener una mezcla de células de dentina con pulpa. Por lo tanto, ahorita no podemos hacer una diferencia clara
entre lo que es dentina y pulpa, puesto que es un germen temprano. Acercándonos a lo que sería el límite amelodentinario, o lo que va a ser en su futuro, podemos notar en esta porción de acá lo que serían todos los odontoblastos. Estos odontoblastos se van a encargar de formar la matriz mineral que va a formar la dentina, y paulatinamente estas células van a irse alejando y alejando para generar un grosor de dentina y es quedar estrictamente a nivel pulpar. En esta parte de acá podemos notar unas áreas de mineralización temprana. Áreas de mineralización temprana donde las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos paulatinamente se van a ir alejando, dejando estas células confinadas a lo que sería la pulpa. Así que en esta porción de acá nosotros podríamos reconocer lo que sería esto, el esmalte primario, por decirlo así, esta la dentina temprana y esto lo que sería la pulpa. Aquí tenemos las células que conforman a toda la pulpa y aquí tenemos lo que sería la matriz de dentina en formación y pequeñas prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos. ¿Esto por qué lo notamos acá? Lo notamos por el hecho de que es un germen temprano. Ok, vamos a alejarnos un poco y vamos a reconocer otras estructuras. Hay que decir de que este órgano del esmalte puede reducirse un poco en cuanto a extensión cuando ya la cantidad de células que debían de organizarse completaron, y se reduce un poco dando lugar pues a mayor desarrollo de lo que sería el órgano dental. En esta porción de acá encontramos también a lo que sería la papila dental. Aquí encontramos unos vasos sanguíneos y también encontramos lo que sería el complejo celular. Todo esto se va a encargar de organizar a lo que sería la dentina y la pulpa, y estos vasos sanguíneos van a estar asociados en su futuro a lo que sería el ápice dental. Por eso encontramos a nivel de la forma del vértice o la cúpula, que en alguna literatura la podemos encontrar así, la cúpula de lo que sería la papila dental va a estar rodeada de lo que serían los vasos sanguíneos. Recuerden de que aquí se encuentra combinada dentina con pulpa. Todavía no se ha diferenciado. Donde sí se ha diferenciado un poco es a nivel coronal y lógicamente es la que primero se forma. Posteriormente esto va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, se van a diferenciar la dentina de la pulpa, las células van a ir migrando del límite amelodentinario hacia lo que sería el centro del diente, que sería en todo caso la pulpa. Avanzando un poco más en el interior de lo que sería el alvéolo, nos vamos a encontrar con esta amplia zona que aquí es prácticamente tejido conectivo. Y este tejido conectivo, que está desvinculado del órgano del esmalte y la papila dental, es aquí donde vamos a encontrar las células que se van a encargar de formar a lo que sería nuestro periodonto de inserción, que sería esta porción de acá, que sería el hueso alveolar. Voy a alejarme un poco para que lo vean aún mejor. Esto de acá sería el hueso alveolar, esto de acá sería el tejido conectivo, que se va a diferenciar en el ligamento periodontal. Esto sería en el futuro la cortical externa, y luego tendríamos a la mucosa, que sería pues la porción epitelial. Aquí en esta parte de acá nosotros podríamos reconocer una gran cantidad de células que van a organizarse y diferenciarse en lo que sería la encía, pero esto hasta que el diente plenamente esté erupcionado, y obviamente eso implica un desarrollo mayor. Hablando un poquito de el hueso alveolar, vamos a encontrar aquí un sinnúmero de osteoblastos, los cuales van a formar el hueso, y aquí encontramos a los osteocitos en sus lagunas.
Entonces tenemos una célula que puede ser multinucleada, que va a tener una periferia de matriz de formación de hueso. Y alrededor de ese hueso van a quedar unos espacios de tejido conectivo en los cuales van a haber muchas células. Aquí podemos ver lo que sería un vaso sanguíneo que está dentro de lo que sería una trabeculado óseo. Recuerden que el interior de ese hueso, que es hueso medular, es obviamente eso, ¿no? La médula ósea. La médula ósea va a estar muy bien vascularizada y va a tener muchas células, y eso va a permanecer a lo largo del tiempo. Aquí tenemos otro vaso sanguíneo y bueno, no hay que olvidar, ¿no? Estos serían los osteoblastos y estos serían los osteocitos en sus lagunas. No vamos a ver ahorita osteoclastos. Ya más o menos les establezco una diferencia. Osteoblastos, células formadoras de hueso. Osteocitos, células formadoras de matriz ósea especializada. Y los osteoclastos son células de remodelación ósea. Todavía es muy temprano este corte como para poder notar algún otro tipo de estructura. Entonces no hay que olvidar esos detalles significativos con respecto a lo que serían las estructuras del germen dentario y los tejidos asociados periféricos. Recuerden acá, resumiendo un poco, la lámina dental, el órgano reducido del esmalte, aquí serían los ameloblastos, aquí estarían los odontoblastos, eso sería una dentina primaria o primitiva o temprana. Esto sería lo que sería la papila dental, que va a formar dentina y pulpa. Aquí tendríamos lo que sería el periápice del diente por la vascularización en lo que sería la cúpula de la papila. Aquí tenemos tejido conectivo. Este tejido conectivo va a encargarse de formar el ligamento periodontal, parte del periodonto de inserción. Aquí tenemos el hueso alveolar, sería el hueso medular, esto que parece como unas islas violeta densas. Esto sería el hueso alveolar en su parte externa, que va a formar una densa cantidad de mineral o de matriz mineral, lo que va a formar la cortical externa. Este hueso es más duro, el que se va a formar, y este hueso es un poco menos duro, por lo que es un hueso medular. Recuerden que en esos espacios se encuentra la médula y está muy bien irrigada. Ahora estamos con otro corte histológico. Este ya es de un diente erupcionado, por lo tanto vamos a notar muchas más estructuras que en la imagen anterior. Esto sí se trata de un diente humano, así que por tal razón vamos a poder hacer clic con las diferentes estructuras que podemos reconocer. Ok, de grosso modo, estamos hablando desde la parte externa hasta la parte interna. Muy bien, esto sería la encía, ¿no? En su conjunto. La encía en su conjunto. Esto de acá sería el epitelio o pluriestratificado escamoso de la encía, y esto sería el tejido conectivo. Esto que se mira de color más intenso sería la encía, capas de epitelio pluriestratificado escamoso con diferentes grados de queratinización. Esto sería el tejido conectivo. Esto sería el hueso alveolar en su conjunto, siendo esta parte más densa, donde no ven como agujeritos, sería la cortical externa. Esto sería el hueso medular. Esto ya más o menos lo discutimos. Esto de acá sería una especie de tejido conectivo que se conoce como ligamento periodontal. Esto, aquí se vería el cemento, un poco, la dentina y algunas partes de lo que sería la pulpa dental. El esmalte, pues aquí desafortunadamente pues no lo vamos a notar. Entonces vamos a ir un poco más en detalle a lo que serían las diferentes estructuras. Entonces aquí tenemos lo que sería el epitelio. Son muchas capas de células formando la encía. Muchas capas de células. Por eso esto sería lo que nosotros denominamos la pluriestratificación.
en las diferentes capas de células. Y en la parte del centro, achataditas o aplanadas, vamos a encontrar lo que sería el estrato granuloso y espinoso. Muy bien, entonces esto pertenecería, si nos fijamos bien acá, esto sería más o menos a nivel de la encía insertada. Esto sería el surco de la encía insertada y aquí tendríamos la encía libre, pero ahorita estamos en este punto. Así que tenemos densas capas de células y tenemos una capa de queratina también, porque es más expuesta al trauma. Aquí hay un elemento importante a destacar y es el hecho de las interdigitaciones que se aprecian entre lo que sería el epitelio y el tejido conectivo. Entonces esto es típico de una encía saludable. Cuando tenemos una encía que está inflamada o edematizada, estas interdigitaciones se notan menos y en algunos casos un poco más graves, casi siempre inducidas por algún tipo de factor externo como fármaco o alguna infección en particular, pues se notan aún menos. Esto es el tejido conectivo, como les había dicho, fibras colágeno y fibroblastos en exceso, así como pues obviamente la vascularización. Y este límite entre lo que sería el epitelio con el tejido conectivo se les conoce como membrana basal. Muy bien, avancemos ahí en lo que sería la encía y vamos a llegar a un punto que es el surco, precisamente acá. Una característica de este surco es que las capas son menos gruesas en ese sitio, porque podríamos decir de que es una parte de transición. A partir de acá, la proliferación de células aumenta, por lo tanto el grosor de capas epiteliales son menores. Y hay un dato interesante, carecemos de lo que serían las capas granulosas, y por tener menos capas granulosas, el espesor se nota menos. Aquí tenemos una capa de queratina también. Si ustedes pueden notar, estas son células granulosas y aquí en lo que sería la porción del surco pues no se nota. Precisamente por eso la granulosa o las células de la capa granulosa permiten que se agreguen más células a posteriori. Muy bien. Entonces esto sería la encía libre o marginal. Noten cómo las interdigitaciones son más en forma de ramas o son más profundas que por ejemplo a nivel de lo que sería la encía insertada. Miren, es mucho más grueso las interdigitaciones de la encía insertada que las interdigitaciones de por ejemplo la encía libre. Y esto tiene una explicación. Al ser una encía libre está más expuesta al movimiento, al trauma, y el epitelio se caracteriza por descamarse con bastante facilidad. Así que tiene, por decir así, dos mecanismos compensatorios. Uno de esos mecanismos compensatorios es aumentar el grosor de queratina, y lo otro sería generar interdigitaciones más frecuentes para mejorar por decirlo así, el agarre del epitelio al tejido conectivo y que se desprenda con menor facilidad. Entonces miremos la capa de queratina ahí y al mismo momento nos vamos un poco más a la encía insertada y vemos que la capa de queratina es un poco más delgada. Eso como un mecanismo compensatorio. Vámonos aquí a lo que sería el crébice o surco. Por acá estaría. Miren acá, la queratina desaparece precisamente porque esta área no se supone que debe estar expuesta al trauma. Y como no está expuesta al trauma, pues lógicamente las capas la interdigitación es mucho menor y el epitelio, a medida que vamos acerca a lo que sería la raíz del diente, se va volviendo más delgado, mucho más delgado, hasta prácticamente desaparecer. Y precisamente ese menor grosor del epitelio es lo que garantiza la salida o el trasudado de líquido que permite pues formar o generar lo que sería el líquido crevicular. Recuerden que estamos en esta zona.
Ahora, obviamente aquí no tenemos el esmalte, pero sin embargo aquí tenemos lo que sería la dentina, y aquí vemos que los túbulos dentinarios, la extensión de los túbulos dentinarios, y nos vamos a acercar a lo que sería una porción pulpar, acá. Entonces aquí tenemos a los túbulos dentinarios y los odontoblastos. Aquí tenemos la capa de matriz celular de la pulpa y pues básicamente, pues como ya lo sabemos muy bien, un tejido conectivo. Vamos a ir a lo que sería el hueso. Entonces vamos a... Aquí es un buen momento para hablar de dos aspectos interesantes. Bueno, esto de acá sería la dentina, esta fina capa sería el cemento, esto de acá sería el tejido conectivo que se va a encargar pues de organizar las fibras, y esto sería la cortical de hueso densa. Esto sería la lámina dura. En la lámina dura, estos puntitos que ustedes ven acá eran los osteocitos en sus lagunas, lo único que ya están más reducidos en cuanto a su tamaño. Vamos a tratar de acercarnos más para tratar de verlos mejor, a ver qué tal. Bueno, ahí están los osteocitos y sus lagunas. Aquí vamos a encontrar la transición entre lo que sería el hueso cortical y a un hueso un poco más medular. Aquí tenemos los canales de Havers, característicos del hueso. Y vamos a avanzar. Recuerden que todo esto estamos navegando ahorita en el hueso. Y vamos a llegar precisamente a la porción. Aquí tenemos un osteocito y aquí tenemos su laguna. Vamos a llegar al hueso medular. Entonces ya en el hueso medular ya es menos denso y ya encontramos espacios como estos, que lo vamos a ver muchísimo mejor, y voy a quitar un poquito el zoom y nos vamos a dirigir a esta porción de acá. Y en esta porción de acá nosotros encontramos, esto de acá es médula, y esto es lo que sería el hueso trabecular. Este es un hueso menos denso, este es un hueso un poquito más denso. Y esto garantiza, esta densidad ósea garantiza proteger a estas células que están en esta médula ósea, que recuerden que son pluripotenciales, con una gran capacidad de diferenciación a un tipo particular de célula. Vámonos al ápice. En el ápice dental, como ya les había mencionado con anterioridad, vamos a encontrar básicamente una estructura que no les había mencionado antes, que casi no se nota acá por el hecho de no encontrarnos en el ápice precisamente, pero acá casi no notamos lo que es el cemento por el tipo de corte, pero esto sería dentina, esto sería tejido conectivo y esto sería hueso alveolar. Esto serían los espacios medulares donde hay células pluripotenciales de la médula ósea. Entonces, en este corto video, muchachos, quise hacer referencia a integrar un poco lo que serían las diferentes estructuras que ya conocemos y asociándolo al desarrollo que tienen desde el punto de vista histoembriológico. Así que sin más, me despido y nos vemos en otra entrega.